hospitalario no, pues no es tan conocido como en la odontología general, ¿no? O en la odontología clínica, así. La Entonces hay veces que convencional. es un poco complicado, como que se puede entender lo que hacemos a nivel hospitalario, ¿no? Sí, de hecho, fíjese que yo tuve la oportunidad de ingresar ahí en el hospital en el 2008, para ser, Ujú. 2007, 2008, para ser exactos. Y yo entré ahí al Ajá. hospital porque coincidí con el doctor Jaime Castellanos Martínez en un diplomado que tomamos en CEU, justamente un diplomado del Rod Williams, lo ha de conocer, el Rod Williams Functional Occlusion, que da el Ajá. doctor Sí. Jorge Ayala. Y entonces yo coincidí con el doctor Jaime y él, después de que terminó el diplomado, me invitó a, pues, a formar parte del equipo de profesores invitados ahí en el hospital. Y la realidad es que Ujú. cuando uno entra, pues, a ese ámbito o a ese ambiente, pues la verdad es que uno se queda perplejo primero porque manejan muchas cosas, o sea, muchas de lo que no se hace en una ortodoncia convencional. Y al principio pues fue así como un choque muy fuerte de conceptos y a veces pues de poder entender incluso todo lo que ellos hacen. Limitantes y alcances, sí. Y ya acá pues la verdad es que pues es un manejo pues desde recién nacidos en la parte ortopédica de la premaxila, ¿no? Todo de los pacientes de labio paladar, en la clínica de labio paladar con el doctor Canseco, luego con la ortopedia con el doctor Juan Carlos de Antuñano y así todas las áreas involucradas tratando de resolver los problemas múltiples que tiene un paciente con una disarmonía facial o con incluso con un síndrome que está asociado a algún síndrome, pues es verdaderamente retante para cualquier especialista de la ortodoncia, ¿no? Y la Sí, verdad es que sí, sí. en esos campos mi admiración siempre pues para pues para todos los que están involucrados ahí. Entonces usted estuvo con el doctor Judovich, Sí, sí, todavía fui alumna del doctor Judovich. del doctor Salvador también, supongo, ¿no? El doctor Salvador García también. Sí, él todavía está. El doctor Judovich ya no. Pero el doctor Salvador, por lo que tenía entendido, todavía sigue ahí. Y qué bueno. Sí. Este, el clínico que nos manejaba todo lo de anomalías craneofaciales ortodoncias, el doctor Quiros. Y el doctor Salvador pues nos daba como los conceptos biomecánicos. Muy bueno el doctor Salvador. Ujú. Sí, también tiene doctorado, si no mal recuerdo. Sí, sí, sí. Que bueno, ya se conectó por ahí el doctor Aarón Cortés de Ciudad Juárez, Aarón, sí, con los chiquitos. con los tremendos Oliver y Karim. Ya le abrí el Sí, micrófono la al más. Aarón para que la salude, doctora. Bien, Oliver. ¿Cómo están? Oliver. Hola. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ven, te habla tu madrina. Los latosos son ellos, pero Jimena es la líder. Ya salió corriendo, ya. Sí, Jimena es la líder de ahí. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí ya, esperando a que inicie, que 3 minutos. Ah, bueno, ya tengo listas las preguntas. Me va a ir peor que en el examen de consejo, ¿no? Ándale. Sí, ¿tú crees? Ven, mami. Mira, ven, toma, Jimena. Toma, ven. Son sus Ya salieron ahijados, corriendo. doctora. ¿Perdón? Son sus ahijados. Sí, uno, pero valen por los tres. Fue uno, pero a los tres les los quiero igual. Sí, son lindos los niños de... Karina fue la esposa del doctor Cortés, fue mi compañera desde la universidad. Pues ya de ahí la amistad. Qué bueno. No, nosotros Sí. tenemos también muy buena amistad con ellos y con su papá de Aarón también hemos coincidido en muchas ocasiones.
Somos amigos de parrilla. Sí, sí, sí. No de parranda, ¿eh? Ellos son muy Yo buenos trabajé para con eso. yo trabajé con el doctor Gerardo, Tatiana, también. ¿Era cuando iban por aeropuerto? Ándale. Ah, ya. Sí, de Sí, hecho, allá, desde que empecé venían a su apoyarnos. especialidad. Sí, sí, sí. No, pues ya, también ya tienen tiempo de amistad. Sí, bastante. Bueno, ¿Estás nervioso, hombre? el papá de Aarón. Pues es que ya me pusiste nerviosa, ¿qué tanto que me vas a preguntar? Ven, güero. ¿Quién es? Ya estamos a punto de dar inicio. Yo que ya los esperamos 3 minutitos para que se conecten y se vayan entrando a la conexión conforme vaya avanzando la plática, doctora, ¿le parece bien? Perdón, se frició un poquito, no lo escuché. Así, le digo que ahorita los vamos a esperar unos 3 minutitos en lo que se empiezan a conectar ya todos y si no arrancamos a las 6 en punto y ya que se vayan conectando. ¿Le parece muy bien? Ok, perfecto. Sí. Denme un segundito, estoy respondiendo aquí parte de la información que me piden. Ahí platicaron, ya cerraste el micrófono. Es que Pero aquí están los niños jugando videojuegos, se escucha todo lo de la tele. Ah, ok, bueno, ya ahorita vamos a Con empezar. eso los tranquilizo. Pero pues acá los esperamos en Juárez para que vengan ambos. ya me dijo tu papá que nos va a mandar un jet privado. Ah, bueno. Luego. Pero no Que te no me habías dicho que era de la familia. Sí, 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 ahí está guardado. Ahora para octubre. Ya dijiste, con mi cumpleaños. Ándale. Pero tu cumpleaños es en abril. Sí es abril, ¿no? Sí, en abril. No le hace, pues, pero festejamos en octubre. Bueno, En abril no se pudo porque estaba la pandemia. sí. No, bueno, es que ha dado, que dicen que nada más faltaban 3 días, el día de la madre, el día del maestro, el día del padre. Ándale. Nada más faltaban esos 3 días. Pues, quién sabe, se va a ir larguito todavía esto. Sí, yo creo que sí. Y yo les digo Sí, que mínimo septiembre, octubre, yo creo, doctor. si es que no terminamos diciembre con esto. No, esperemos que no. La gente no entendemos. Pues Pues, sí, fíjese que aquí en la Ciudad de México ya se ve más movimiento. pues Sí, ya hay sí, mucho pero más movimiento. ese es el problema que decía el doctor Gerardo, que todos los puestos de comida que no habían abierto en estos días ya estaban abiertos todos otra vez. Y la gente sin guardar distancia ni nada. Sí, porque inclusive ya empezaron a montar mesas y sillas como ya que pueden entrar a comer todos. Cuando Pues, antes era solo para llevar, pero sí, sí está como un poco preocupante porque, pues bueno, finalmente esto no se va a ver reflejado hasta dentro de 15 días, ¿no? sí, en 15 días. A ver cómo Ahorita está. nada más van a desconocer la comida y van a estar con la diarrea. Ujú, exacto. ¿Sí? Y hasta que ya se balancee todo, entonces sí, ya empezamos otra vez a batallar. Sí, sí, nosotros también, pues, porque también es mucha la exposición. Pues sí, ya todos hay que guardar las Medidas. debidas Sí, recomendaciones para no contaminarnos. sí. Porque aquí nosotros, por más que queremos guardar la distancia, nos acercamos mucho al asador. Sí, tal cual. Sí, sí, ahí está ahí está Bárbara. Está la líder. Sí, dice que ella es Bárbara y se apellida Tremenda. Bárbara tremenda, pues sí. Sí, y O si yo soy tremenda Bárbara, Bárbara. sí, Sí, pero está
Está tremenda la Jimena, ¿verdad? Tiene toda la pila de los hermanos. Sí, no, la pila de los papás, más bien. A ellos los La, deja sin pilas, sí, claro. les jala todo, Salió ¿verdad? reforzada. Pues sí está complicado. Sí, Eh, definitivamente ella salió reforzada. sí, Pues listo, vamos a comenzar, ¿les parece? Siendo sale. prácticamente las 6 de la tarde con las 6 de la tarde con 3 minutos, vamos a dar inicio a la presentación y ya mientras voy a ir aceptando a todos los que se vayan sumando a esta plática, como ya lo habíamos anunciado anteriormente. Antes que nada, quiero agradecer infinitamente a la doctora Tatiana por haber aceptado la invitación y por haber aceptado formar parte de esta serie de pláticas en el área de odontopediatría. Y buenas tardes a todos los que nos siguen y se conectan en cada una de nuestras sesiones. Pues me voy a permitir leer el currículum de la doctora. Como se han dado cuenta, hemos tenido la fortuna de la que la mayoría de nuestros invitados tienen estudios más allá de la especialidad y esto creo que los hace tener una visión diferente de lo que es hoy día un tratamiento clínico en el área de odontología. Entonces, la doctora Tatiana Castillo Torres, ella es cirujana dentista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Odontología. Posteriormente hizo su especialidad en ortodoncia en un ámbito quirúrgico en el Hospital G.A. González, con un enfoque en el área craneofacial. Posteriormente ingresó a sus estudios de maestría en la División de Estudios de Posgrado e Investigación en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el área que ella sigue o tiene como línea de investigación, pues es todo lo relacionado a los pacientes con secuela de labio paladar fisurado. La doctora colabora en el equipo multidisciplinario aquí en la Ciudad de México o en México específicamente en este grupo de Smile Train. Ella es docente de diversos talleres, cursos teóricos, prácticos, congresos y simposios relacionados todos en el área con la secuela del labio paladar fisurado. Pertenece a la Fundación de Anomalías Craneofaciales del doctor Fernando Ortiz Monasterio y pertenece también al Consejo Médico Mexicano de Smile Train y actualmente se encuentra haciendo su doctorado en el área epidemiológica, también por parte del programa de maestría y doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el área, en el campo médico, y su doctorado lo está desarrollando en el ámbito epidemiológico, con la misma línea de investigación que le apasiona a la doctora Tatiana. Le agradezco, doctora, nuevamente por permitirnos escuchar y saber qué es lo que usted transmite a través de toda esta información y a través de esta plataforma. Y pues le cedo el micrófono para que usted pueda de toda la información que nos trae. Muchas gracias nuevamente, gracias a todos por conectarse. Le dejo y le cedo el micrófono, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a empezar un poquito para hacer algo de memoria, qué es lo que pasa en el aspecto del labio paladar hendido y todo viene a colación desde el desarrollo embrionario. Posterior a la división celular y a la formación del disco bilaminar, se forma el disco trilaminar. Este disco se va a enrollar para formar la notocorda, posteriormente la placa neural, cresta neural, y al final va a formar el tubo neural. Este tubo neural va a tener dos divisiones principalmente, que es la cefálica y la caudal. Nosotros en el área del labio paladar hendido vamos a enfocarnos mucho más en la porción cefálica porque es donde se forma la cara.
La formación de la cara es mediante 5 prominencias, la prominencia frontonasal, que es solamente una, 2 prominencias maxilares y 2 prominencias mandibulares. La prominencia frontonasal va a tener la formación de todas las estructuras mediofaciales y palatinas. Entre ellas vamos a encontrar la frente, el puente de la nariz, una pequeña estructura que divide las 2 fosas nasales, que es la columnela, parte del ala nasal, punta nasal, y en la parte del labio va a formar el prolabio, el filtrum y la premaxila. La premaxila, a su vez, va a formar los 4 incisivos centrales, los 2 incisivos centrales y 2 incisivos laterales. En cuanto a las prominencias maxilares, esta va a tener como función formar el labio superior, el músculo orbicular y los procesos palatinos del maxilar. Las prominencias mandibulares también van a formar el labio inferior. Estas prominencias faciales se van a unir de una forma anterior y ventralmente para fusionarse entre sí, alrededor del estomago, que posteriormente se va a formar la boca. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en la alteración conocida como labio paladar hendido? Esta es una alteración en la cual no hay una fusión entre el proceso frontonasal, puede ser de un lado, provocando un labio paladar hendido unilateral, o de los 2 lados, provocando un labio paladar hendido bilateral. El labio bipaladar hendido es la alteración craneofacial congénita más frecuente de todas las alteraciones de la porción cefálica. Se ha observado que 1 de cada 700 a 500 recién nacidos vivos lo presentan. El labio bipaladar hendido unilateral es 8 veces más frecuente que el bilateral y es más frecuente la presencia del labio paladar hendido unilateral izquierdo. Se ha observado que el labio hendido únicamente se va a presentar en una proporción de 2:1 en respecto a hombres y mujeres. Entonces, como un resumen, vamos a observar que si no hubo una correcta fusión de la prominencia frontal con la prominencia maxilar, va a haber una fisura. No quiere decir que hace falta alguna estructura, simplemente que no se unieron para formar el contorno del músculo orbicular. La etiología no está muy bien descrita, aunque hay 2 divisiones muy importantes. Se conoce que es de aspecto multifactorial, relacionado a un 70%, es decir, en ella interviene la ingesta de sustancias nocivas para la salud, algunas enfermedades sistémicas como diabetes, hipertiroidismo, hipotiroidismo, y el 30% que es aislado se encuentra asociado a algún tipo de síndrome craneofacial, como por ejemplo holoprosencefalia, síndrome de Van der Waals y algún síndrome dismórfico. La clasificación que se utiliza por tener una simplicidad en cuanto a la división embriológica y anatómica es la clasificación de Kernahan y Stark. El tratamiento se basa en un enfoque multidisciplinario con el objetivo de restablecer la función y la estética para devolverle a todos los individuos la calidad de vida. Los principales estigmas con los cuales nosotros y el cuerpo de cirugía generalmente plástica va a estar trabajando es para mejorar la deformidad nasal y evitar la retrusión del tercio medio facial. Aquí hay 2 puntos muy importantes que debemos de recordar. La deformidad nasal se va a dividir principalmente en 2, que es la deformidad nasal primaria. Esta es una deformidad con la cual nace, es decir, la fisura va a provocar que todas las estructuras anatómicas, tanto duras como blandas, vayan a tener un desplazamiento que provoquen que la punta de la nariz tenga una deformidad. Ahora bien, la deformidad nasal secundaria se va a referir a aquellas deformidades que se presentan posterior a algún tipo de intervención quirúrgica. Ahora bien, la anatomía del labio paladar hendido no únicamente va a alterar tejidos blandos. Esta va a alterar tanto tejidos duros como tejidos blandos. En los tejidos duros vamos a ver que hay una discontinuidad de los huesos, tanto del hueso del paladar duro, que está formado por las láminas palatinas del hueso maxilar, la premaxila, y también va a tener alteración en las estructuras de los dientes. En cuanto a los tejidos blandos, pues bueno, va a estar alterada tanto la piel, la mucosa y los músculos.
Aquí es una representación más esquemática de lo que pasa tanto en el paladar, labio paladar hendido unilateral como bilateral. En la figura del lado izquierdo podemos observar que hay una discontinuidad del músculo orbicular. Este es el músculo que corre alrededor de la superficie, del orificio oral, y las fibras musculares van a estar insertadas a lo largo de la fisura. Al hacer una tracción anormal de todos los músculos que ayudan a la mímica, a la succión, a la deglución, esta deformidad va a aumentar en sentido horizontal, provocando que la punta nasal se desplaza hacia el lado fisurado, y la mala colocación de la lengua va a provocar un hábito que va a desplazar los segmentos palatinos con la premaxila lateralmente, aumentando el borde de la fisura. Esto, la estructura que les había comentado, que es la que divide, es la columnela, va a estar inclinada y muchas veces disminuida en la parte donde está fisurada. ¿Qué es lo que pasa en los huesos? En cuanto a la estructura oral, vamos a encontrar en el caso unilateral, dos estructuras palatinas. No quiere decir que hace falta algún hueso, no, para nada, simplemente no se unieron. Recuerdan que les había comentado que el proceso frontonasal se va a encargar de formar la premaxila. En esta parte de la premaxila, nosotros sabemos que nuestra papila incisiva es parte de la línea de la referencia media facial, y que hacia el lado derecho tenemos incisivo central y lateral, y hacia el lado izquierdo incisivo central y lateral. Ahora bien, no se unió de un solo lado, pues la estructura de mayor parte va a estar nombrada como segmento mayor, la cual va a contener los incisivos y todo el segmento posterior de los órganos dentales. Muchas veces en esta parte hay una alteración, que no hay una buena formación del incisivo lateral, por lo tanto es muy frecuente la agenesia del incisivo lateral o una microformación de un diente. En cuanto a las estructuras del labio paladar hendido bilateral, vamos a encontrar que, como no se unieron de ambos lados, hay tres estructuras independientes: el segmento labial derecho, el segmento labial izquierdo y el prolabio. Cabe destacar que las fibras musculares de igual forma se encuentran distribuidas a lo largo de la fisura, pero hay una excepción en el prolabio. Generalmente no hay fibras musculares del músculo orbicular. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta estructura, que es la premaxila, por la tracción de la lengua, va a comenzarlo a desplazar hacia arriba o hacia los lados. Aquí ya habíamos mencionado que la posición de la lengua va a provocar que exista una mayor amplitud de la fisura. En el caso bilateral, como no hay una unión, lo que va a provocar es que la premaxila con el prolabio se desplacen hacia adelante y puedan rotarlo hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, dependiendo en dónde se sitúe la lengua o los malos hábitos de alimentación. Ahora bien, en cuanto a las estructuras intraorales, vamos a encontrar también tres estructuras independientes, los cuales son los segmentos palatinos y la premaxila. La premaxila la vamos a poder observar como una estructura T. Vamos a observar que la premaxila va a estar unida por atrás con el vómer. Recordamos que los músculos en un paciente sin fisura van a estar unidos uno con el otro, lado derecho con el lado izquierdo, para poder hacer la función del habla. En los pacientes con labio paladar hendido no es así. Nuestros músculos, si es un labio paladar hendido completo, van a estar bien divididos y van a estar colocados a lo largo de la fisura. Y clínicamente nosotros lo vamos a ver así. El espectro del labio paladar hendido tiene una expresión variable. ¿Qué es lo que quiero decir? Que no por ser labio paladar hendido unilateral o bilateral, todos van a estar fisurados de los dos lados. Aquí hay un ejemplo donde, si ustedes alcanzan a ver el lado izquierdo del paciente, hay un pequeño puente. Este pequeño puente quiere decir que un pedacito de piel quedó unido. Por eso no hay un desplazamiento mayor de la premaxila. Entonces, esta expresión variable nos va a ayudar a decir si fue completo o incompleto, o si únicamente hubo una lesión del
los tejidos duros y se conservó tal vez el tejido blando, o si únicamente existió una alteración de todos los componentes. Como tal, no se ha podido poder evidenciar mediante las revisiones sistemáticas cuál es el tratamiento ideal de estos pacientes con labio paladar hendido. Sin embargo, en una revisión sistemática publicada en el 2012 se trató de dar una recomendación de cuál era el tratamiento ideal en el manejo del labio paladar hendido, enfocado en la edad cronológica del paciente. Esto es, después de la semana 16 de embarazo sabemos que ya se formó la cara, y es un poco más específico poder decir que se puede diagnosticar con ultrasonido la fisura del labio. En cuanto al paladar, es un poquito más minucioso y debe de ser un radiólogo muy, muy bien enfocado en todas las anomalías craniofaciales para poder identificar que el paladar también viene fisurado. Después de la semana 16, donde ya se hizo el diagnóstico prenatal, hay una plática prenatal en donde se visita al cirujano plástico, al genetista, si está la consultora de lactancia también puede entrar, para informarle cómo es este tiempo de tratamiento y estos tiempos de tratamiento, porque no es únicamente cerrar el labio, es un tratamiento que va desde que nace el paciente hasta que termina el crecimiento y desarrollo craneofacial. Una vez que nace, una de las consultas más importantes es la consultoría de la lactancia, uno de los principales problemas que presentan los pacientes, y no tanto por la incapacidad de la succión, sino por el manejo del estrés que debemos de tener con la madre. Hay que lograr que exista una correcta alimentación, y esto es basado en unas consultas frecuentes de la lactancia. Después de la semana 12 del nacimiento, que aproximadamente después de los 3 meses, hay una reparación del labio, que es su primer tiempo quirúrgico, y después de los 12 meses de edad hay una reparación quirúrgica del paladar. Se ha observado mediante evidencias en pacientes observados a largo plazo que no se puede realizar la reparación del paladar al mismo tiempo que la reparación del labio. Esto es porque si se hace a una edad antes de los 4 meses de vida, la reparación del paladar va a provocar una deficiencia del crecimiento del tercio medio. Vamos a tener un compromiso importante por una retrusión del tercio medio maxilar, y que lo va a llevar seguramente a una cirugía ortognática en edad adulta. Por lo tanto, es muy importante recordar que la cirugía del paladar idealmente, bueno, aquí lo marca que la evidencia lo permite posterior a los 6 meses, pero los protocolos mexicanos lo aprueban posterior a los 9 meses de edad. Y posterior a los 5 años hay una primera corrección que les va a ayudar muchísimo, que es la etapa donde ya empiezan a tener relación y una autopercepción. Y uno de los aspectos que más les preocupan, así como les he comentado, es la parte de la deformidad nasal. Esto es en cuanto a la edad cronológica. En cuanto a la edad dental, hay una pauta muy importante que nos dice que antes de la reparación del labio, lo recomendable es realizar el tratamiento con la ortopedia prequirúrgica. Sin embargo, aquí en la Asociación Mexicana del Labio Paladar Hendido, en la publicación de la Guía Práctica Clínica del 2017, desafortunadamente no pudo mostrar alguna evidencia y tampoco se brindó ninguna recomendación en cuanto a este tipo de tratamiento. Y esto es porque, pues desafortunadamente, la investigación clínica, no nada más en México, sino a nivel mundial, no está bien estructurada. Hay tamaños de muestras muy pequeños, no hay una base de datos bien estructurada, no hay un estándar de qué es lo que se debe de evaluar para decir que hubo una efectividad en el tratamiento de la ortopedia prequirúrgica. Y bueno, como tal, el tratamiento siempre va a requerir de un equipo multidisciplinario en el cual, importante, el cirujano, el cual se va a encargar de hacer todas las intervenciones quirúrgicas de cierre para la función,
para el habla y para la estética. Un otorrino porque siempre debemos de cuidar que no existan recurrentes infecciones en el oído por esta comunicación que existe tanto de la nariz con la boca. Muchas veces en la alimentación puede ir el agua hacia los oídos y provocar recurrentes infecciones hasta que pierda el oído. El genetista, porque es muy importante poderle decir al paciente si es que él quiere tener hijos después, qué tan probable es que llegue a tener un bebé con labio paladar hendido. El anestesiólogo pediatra, porque el manejo de vías aéreas superiores durante la intubación es muy importante. Como les había comentado muchas veces, el labio paladar está aunado a otro tipo de síndromes en el cual el manejo de vías aéreas superiores es muy complicado. El patólogo de habla es sumamente importante. Recuerdan que les dije que hay una alteración en cuanto a la unión de los músculos palatinos del habla y si no existe una buena cirugía y si aparte no hay una correcta corrección en cuanto a los movimientos o esta parte cognitiva de cómo deben de hablar, los pacientes terminan hablando desafortunadamente como estos chistes de los gangosos, ¿no? Psicólogos es muy importante porque no nada más es el paciente el que se debe de tratar, sino también a toda la familia. El tratamiento es un tratamiento muy largo en el cual está involucrado que la mamá tiene que dejar de trabajar o el papá tiene que trabajar horas extras. Desafortunadamente, al inicio del tratamiento las consultas son muy recurrentes y al final, mínimo para la ortopedia y ortodoncia, es una vez al mes. Entonces, es un ambiente que se tiene que reforzar, no nada más en el paciente con labio paladar hendido, sino en su red familiar. El seguimiento, como se los había comentado, no únicamente termina en la primera cirugía, es un seguimiento que tenemos que hacer que el paciente termine con una correcta seguridad, autoestima, para que pueda tener un desarrollo psicosocial óptimo y pueda desarrollarse en cualquier ámbito de la vida académica, laboral, funcional. Revisiones sistemáticas tampoco nos han podido decir cuál es el tratamiento específico y esto es por dos razones. No nada más en México no está brindado todo el tratamiento del labio paladar hendido. Es decir, sí te brindan el tratamiento quirúrgico, pero no te brindan el tratamiento de la ortopedia prequirúrgica. O no todos los centros tienen a estos patólogos o no está la consultoría por genética. Entonces, como tal, no hay un tratamiento específico. ¿Por qué? Porque el sector público no puede absorber todos estos especialistas que le puedan dar la continuidad a todos los tratamientos. Por lo tanto, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es que podamos hacer lazos con organizaciones no gubernamentales, en nuestro caso en la Fundación de Anomalías Craneofaciales. Lo hacemos con SmileTrain, el cual nos ayuda a recibir a los pacientes, a poderles brindar tratamientos que no sean costosos y darles seguimiento sobre todo a largo plazo. SmileTrain, en comparación con otros organizaciones no gubernamentales, siempre está muy preocupado de que el paciente reciba en el lugar donde él reside el tratamiento a largo plazo. No importa si tal vez ortopedia la trata la odontopediatra o la trata la ortodoncista o lo trata el médico general. Lo importante es que siempre sea con una evidencia científica y que esté basada en una atención en cuanto a protocolos que ya hayan sido probados. Esto quiere decir que no nos aventuremos a probar nuevos tratamientos porque yo creo que va a funcionar bien, ¿no? Esto siempre tiene que ir de la mano en cuanto a la calidad, calidez y ética. Ahora bien, la presentación del protocolo de atención temprana. Lo que pasa aquí en la Fundación Fernando Ortiz Monasterio es que ingresan a la clínica del labio paladar hendido si es que vemos que es únicamente un labio paladar hendido aislado, si vemos que es un paciente en el cual está asociado a algún tipo de síndromes, lo mandamos a la clínica de cráneo facial. Vamos a darnos únicamente en labio paladar hendido.
En la clínica, principalmente, somos 2 personas las que los recibimos y de ahí ya lo comenzamos a diferir a los demás especialistas. En cuanto a la ortodoncia, nos enfocamos en brindar las técnicas de alimentación y de higiene y posteriormente iniciamos con el tratamiento de la ortopedia prequirúrgica y cirugía plástica mientras va monitoreándolo para poder decidir cuál es el mejor momento para realizar el cierre del labio o queiloplastía. Como les había comentado, la lactancia es uno de los principales desafíos. Hay que disminuir el estrés de las mamás, hay que lograr este apego, hay que fomentar, si es posible, una lactancia materna directa. No es imposible, muchos pacientes lo logran. Sin embargo, hay que también entender a las mamás y si no quieren hacer la lactancia materna directa, hay que apoyarles, ¿no? Lo importante es que la mamá esté confiada, que todo lo que está haciendo es por su bien y que el paciente reciba de igual forma todos los nutrientes para poder tener un adecuado control de peso y poder someterse a la cirugía. ¿Qué es lo que pasa en estos pacientes? Pues bueno, sabemos que para amamantar o para el sellado necesitamos una presión negativa, ¿no? Con la fisura, como se puede ver aquí, esta presión negativa es difícil de lograr, más no imposible. Entonces hay muchos pacientes que van a tener dificultad con el agarre, la leche frecuentemente se les va a salir por la nariz, el bebé siempre va a preferir tomar del lado de la fisura, por lo cual hay que orientar a la mamá que no siempre es lo mejor porque esto recuerden que va a desplazar los procesos palatinos y va a provocar que la fisura aumente cada vez más y más de tamaño. Esto es muy importante. Si el bebé se cansa más de la ingesta calórica que está tomando, no vamos a lograr que suba de peso. Entonces hay que monitorear qué tanto se está cansando y qué tanto se está alimentando, ¿no? Si se cansa mucho el bebé, pues entonces hay que cambiar de técnica para que el bebé no gaste tanta energía y reciba muchísimo más para poder aumentar de tamaño. Algunos piensan que la succión es débil. Esto es solamente un pensar, porque si nosotros educamos a la mamá y la mamá educa al bebé, la succión va a tener un perfecto agarre. No rítmica, esto sí, pero de igual forma nosotros los vamos a orientar para que esta succión pueda ser continua y no provoque que el bebé se vaya a cansar tanto. Otra creencia, que el bebé puede tragar demasiado aire, igual. Hay que saber orientar a las mamás para que pueda lograr tener una correcta lactancia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, lo importante y siempre vamos a estar en pro de la lactancia materna. Es importante decirle a la mamá que si no puede o si se estresa darle de comer de una lactancia materna directa, está bien, pero que trate de sacar el calostro y este es el que sale aproximadamente del 1er al 5.º día. Si no lo logra del seno materno directo, que hay veces que les decimos como si fuera una hamburguesa a tu pecho, lo vas a tomar y vas a tratar de apretar el seno para que las gotas vayan entrando directamente a la cavidad del bebé. Si no lo logran, pues bueno, con una cucharadita que lo empiece a sacar el calostro y se lo dé al bebé. Después del 10.º día se considera que la leche ya es madura y la posición que ustedes ven del lado derecho es la posición del caballito. Esta es la posición ideal. Si ustedes se dan cuenta, es prácticamente paradito el bebé. Del lado donde va a ser alimentado, de este seno, por ejemplo, si es del lado derecho, del seno derecho, vamos a alimentar en posición de caballito del pie derecho al bebé. Vamos a abrir las piernitas y colocarlo para que pueda ser alimentado sin hacer una hiperflexión de la cabeza hacia atrás. Ustedes ven que la cabecita, columna y colita están colocadas en un mismo eje. Eso nos va a ayudar a que no tenga problemas ni de que entre más aire del debido, ni que la leche se vaya a la nariz y que tampoco salga mucho por la boca. Ahora bien, hay muchas alternativas en cuanto a los aditamentos. Si no se puede dar una lactancia materna exclusiva, no pasa absolutamente nada. Podemos orientar a la mamá para que haga una extracción directa de la leche materna por medio de los extractores de leche. Y si no es posible, pues bueno, con una buena orientación del pediatra, saber cuál es la fórmula que mejor le va a quedar al bebé. Pero estos son todos los aditamentos que nosotros tenemos para poder alimentar al bebé. Les comentaba, si no tiene una alimentación
continua, si realmente le cuesta mucho trabajo beber, hacer todos estos movimientos de succión. La marca Pigeon no es ningún comercial, pero es la que se ha preocupado un poquito más, Pigeon y Medela, en poder producir todos estos aditamentos que nos van a ayudar a alimentarlo. Solo que sí hay que tener mucho cuidado y orientación a los mamás, porque, por ejemplo, esta es una pipeta, tal cual es una pipeta, que si nosotros inclinamos la mamila va a salir a chorro directo. Entonces hay que orientar a la mamá para que la forma en alimentarlo no vaya a provocar que el bebé sienta que se ahoga. Este de en medio es un tipo de jeringa con un émbolo que se va a colocar y este es un tipo de, una mamila súper práctica y súper buena para los bebés y esta la recomendamos generalmente después de la primera cirugía del labio para que no hagan ningún tipo de esfuerzo. Este es igual, esta es de la marca Medela y este es Pigeon y son muy similares, ¿no? Ahora bien, hay unas mamilas que generalmente sí recomendamos, les dan más confianza a las mamás, es de igual forma la Pigeon y se vende así como tal, mamila para pacientes con labio y paladar hendido. Dos características muy importantes, tiene un chupón, el cual tiene una consistencia blanda y otra dura. La consistencia blanda lo vamos a colocar para que toque debajo de la lengua y la extracción de la leche, de los líquidos, sea mucho más sencilla. La parte dura se va a colocar en la parte del paladar donde ha sido fisurado para que haga un tipo de taponeo de esta fisura y tenga un mayor soporte para ser alimentado el paciente. En cuanto a la botella, es una botella que nos va a ayudar a poder sacar la leche. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es como una consistencia de frutzi. Con las manos vamos a tratar de ordeñar poco a poquito la mamila para que pueda salir mejor la leche. No haga tanto esfuerzo el bebé y no se canse. Y de igual forma, esta es una mamila con cuchara. Esta es un poquito más comercial y la podríamos encontrar en cualquier otro tienda de autoservicio. Ahora bien, la higiene. Aquí he visto muchas polémica en cuanto a si hay que hacer o no la higiene de los pacientes. Si es lactancia materna, pues bueno, lo recomendable es que no se haga, pero generalmente los bebés con labio paladar hendido llegan a tener una producción de moco normal, pero acuérdense que no hay una división entre la nariz y el paladar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recurrentemente vamos a encontrar la zona de la premaxila y la zona del segmento menor o de los procesos palatinos llenas de moco. Entonces, con un trapito, nosotros indicamos la técnica del trapito o del dedal para poder limpiar todas las superficies palatinas y con un cotonete hacer la limpieza de los moquitos que se van acumulando frecuentemente en las fosas nasales. Esta limpieza se recomienda que se haga diario para evitar las costritas de mocos, primordialmente después del baño porque es cuando se limpia también el aparato y después se coloca. Y las indicaciones es, vamos a colocar el dedito con la gasa, vamos a limpiar toda la parte de los procesos palatinos de un lado, del otro, sin olvidar limpiar la lengua y también el rodete inferior. Es importante mencionarles que el trapito, si es que van a usar un trapito, debe estar completamente limpio. O sea, debe de lavar y secar cada vez que se utiliza. No se puede utilizar un trapito húmedo o que se deje humedecido porque va a favorecer a la aparición de honguitos. Y bueno, hasta aquí tenemos como antes del tratamiento. Les comentaba que lo que queremos siempre es optimizar la calidad de vida de los pacientes y vamos a luchar con la forma de la cara plana a cóncava, la simetría nasal. En una etapa más avanzada, desde preescolar podemos comenzar a identificar maloclusiones principalmente por una retrusión del tercio medio. Lo que menos queremos son los problemas auditivos, como ya les había comentado. Y si no se cuida ninguno de estos puntos, vamos a tener una comorbilidad que nos va a hacer llevar al paciente a más consultas, tanto médicas como odontológicas. Y todo este gasto es un problema general y por eso la labio paladar hendido está considerado como un problema de salud pública.
como les había comentado, el tratamiento que recomiendan que esté enfocado en la edad dental es que antes de la reparación del labio se haga la ortopedia prequirúrgica. La ortopedia prequirúrgica no es el único tratamiento. Hay tratamientos en los cuales se enfocan en amputación de la premaxila. Es un tratamiento sumamente agresivo y esto los deja sin los 4 incisivos, los centrales y los laterales. La retroposición quirúrgica de la premaxila debe de hacerse con un cirujano sumamente experimentado. Hay un centro de crecimiento muy importante que es la sutura premaxilobomeriana. Esta sutura nos va a ayudar al crecimiento anteroposterior del tercio medio. Si la retroposición quirúrgica toca esta sutura, vamos a tener un fuerte compromiso igual del tercio medio y la adhesión labial. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con la adhesión labial? Puede predisponer a tener una fuerte cicatriz que de igual forma impide un crecimiento anteroposterior correcto. Nosotros vamos a estar batallando contra los estigmas y tenemos características visibles al nacer, no vamos a estarlas buscando, son visibles. Hay una amplitud de una fisura que tenemos que disminuir y la deformidad nasal se ve que tanto tenemos que mejorar. Como resultado, a nosotros, a los cirujanos, vamos a entregarle un paciente con disminución de una fisura y mejoría de la forma nasal, lo cual va a disminuir el estrés posquirúrgico que va a impedir que se abra este labio después de que haya sido operado. Esta es la clasificación que les había comentado. Es muy sencilla porque va a dividir el labio paladar hendido en primario, secundario y en una combinación de ambas. ¿A qué me refiero? Paladar primario es únicamente la fisura del alveolo, del proceso alveolar o de la encía como nosotros lo conocemos, hasta donde está la papila incisiva. Nosotros tocamos con la lengua una bolita en el paladar, hasta ahí se conoce el paladar primario. El paladar, pues bueno, después de la papila incisiva hacia atrás se va a dar el paladar secundario, como lo podemos observar en la imagen de en medio derecha, y una combinación de ambas que vamos a conocerlo como labio y paladar hendido completo. Antes de iniciar el tratamiento de la ortopedia, nosotros tenemos que observar al paciente, hacerle su examen clínico, ver si hay dientes natales, los tenemos que retirar. Si aparecen después dientes neonatales, también los tenemos que retirar porque el uso de las placas van a provocar fricción y sangrados. Para las mujeres esto les da inseguridad y luego ya no quieren seguir con el tratamiento. Entonces, sabemos que los dientes natales y neonatales no van a tener como tal una estructura radicular, ¿no? Entonces pueden hacerse las extracciones. Hay unos nódulos que también tenemos que identificar, que son los nódulos de Bone, y no hay como tal una indicación de tratamiento, solamente un masaje digital suave y observar que vayan disminuyendo, así como también los quistes de la lámina dental. Posterior a este examen clínico vamos a hacer la toma de los registros mediante fotografías intraorales y extraorales y los modelos de estudio como en cualquier otro tratamiento. Hay componentes que tenemos que hacer la evaluación para hacer nuestra lista de problemas y nuestra lista de objetivos. En los casos bilaterales tenemos que observar qué tanto es la amplitud de la fisura alveolar y si nuestra premaxila al momento de hacerlo hacia atrás va a entrar o no. Qué tanto está protruida la premaxila, es decir, si está muy adelante, qué tanto está lateralizada y cómo están nuestras estructuras de tejidos blandos. Como les había mencionado, aquí está completo, pero aquí es incompleto. En los casos unilaterales, de igual forma, tenemos que evaluar cuál es la amplitud de la fisura en relación a nuestros procesos palatinos y qué tanta es la distancia de nuestra fisura alveolar. Si es que hay únicamente una fisura primaria, vamos a evaluar el colapso maxilar. Si es que hay un colapso maxilar y por eso no puede descender la premaxila, qué tanta deformidad tenemos en nuestras estructuras nasales y el desplazamiento del cartílago nasal.
¿Qué tipo de ortopedia prequirúrgica vamos a utilizar? Pues bueno, principalmente como en todas las placas, todos los tratamientos de ortopedia se dividen principalmente en ortopedia activa y pasiva. Sabemos que la ortopedia activa pues está definida por contener en placas bases aditamentos como son resortes, tornillos, cadenetas elásticas. Todo esto nos va a ayudar principalmente a hacer una disminución de la fisura alveolar y palatina. En cuanto a las placas pasivas, únicamente va a ser una placa que nos va a ayudar por medio de presión selectiva ir disminuyendo la amplitud de la fisura alveolar. Ahora bien, no nada más en ambas tratamientos van a ayudar a disminuir la fisura, sino que también van a disminuir la posición de la lengua dentro de la fisura. Esto también nos va a ayudar a que no se haga más grande y van a comenzar a darle la información en dónde debe de ir colocada la lengua. Además, va a evitar que la mucosa nasal esté con un continuo irritamiento o trauma por la colocación de la lengua, la colocación de la mamila. El objetivo de la ortopedia prequirúrgica es mejorar las condiciones anatómicas del paciente fisurado antes de la primera cirugía del cierre del labio. Estos son algunos ejemplos de la ortopedia activa. Cabe mencionar que sabemos que todos aquellos aditamentos que nos demanden una fuerza o una activación va a necesitar un buen anclaje. Es como muy lógico en la ortodoncia, ¿no? Necesitamos un anclaje posterior para mover los dientes hacia atrás. Va a ser exactamente lo mismo con ellos. Desafortunadamente, las placas activas, si son colocadas únicamente con adhesivos dentales, la fuerza de la tracción va a provocar que disminuya la fisura, pero se va a desalojar frecuentemente. Entonces va a tener una alteración de la mucosa palatina y la mucosa nasal y terminan los pacientes dejándolo. ¿Cuál es la mejor opción? Pues la mejor opción es un tratamiento el cual esté anclado por medio de unos tornillos intraóseos al paladar. Es decir, estos clavitos nosotros lo clavamos en el paladar, ya que quede bien fijo, tiene un anclaje intraóseo, podemos darle vuelta a los tornillos y disminuir la amplitud mediante la activación de las cadenetas. Son buenas opciones, sin embargo, las desventajas es que necesitan más de un tiempo quirúrgico, o sea, es el tiempo quirúrgico para anclar estos tornillos en las superficies óseas y otro tiempo quirúrgico para retirarlos. Entonces, no es tan sano estar sometiendo al paciente frecuentemente a periodos de anestesia general. Y dentro de las placas pasivas, pues bueno, tenemos esta placa pasiva, en la cual, como les había comentado, la función es disminuir y afortunadamente con el paso del tiempo ha habido una combinación tanto de placas activas como de placas pasivas, que son los aparatos híbridos, y entre ellos encontramos al moldeador nasoalveolar y al elevador nasal patentado como Dynaclef. Todos estos nos van a ayudar. Aquí es muy fácil poder visualizar lo que la lengua está metida dentro de la fisura. Esto, con el llanto, la risa y la acción de los músculos accesorios, nos van a desplazar los huesos hacia afuera. ¿Qué es lo que va a hacer? No nada más aumenta la estructura. Recuerdan que los músculos están anclados a lo largo de la fisura, pues van a hacer que tire mucho más todo el piso nasal, aumentando la dimensión horizontal, disminuyendo la dimensión vertical de la fosa nasal y provocando una mayor deformidad que va a complicarse para la cirugía. El objetivo del tratamiento de la ortopedia prequirúrgica es tener una estimulación y remodelación ósea de los segmentos nasales, alveolares y palatinos que han sido dañados por la fisura, y tener siempre en mente que este tratamiento es provocar un crecimiento controlado y dirigido. Por eso es tan importante poder evaluar todos los componentes necesarios, tanto en pacientes unilaterales como en pacientes bilaterales. Y bueno, vamos con la presentación de casos unilaterales. Es un paciente que no ha reportado ninguna alteración sistémica
es labio paladar hendido unilateral completo. Podemos observar que como características de la nariz, el cartílago nasal derecho hasta la fisura se encuentra desplazado lateral y posteriormente. Hay una simetría evidente donde la columnela, esta es la columnela, va a ir inclinada del lado de la fisura. Si pueden observar, la distancia que hay entre el piso del lado no fisurado al techo de la fosa nasal del lado no fisurado es mucho mayor que esta. Hay una disminución. Y pues bueno, hay un aumento de la longitud horizontal. Esta paciente fue tratada con moldeador nasoalveolar, se da la técnica de alimentación e higiene, se da la carta de consentimiento informado, se toman las impresiones y manejamos esta paciente en 2 tiempos. El primer tiempo es disminuir la fisura y disminuir también la fisura labial para poder colocar los conformadores nasales y poder hacer una elongación y mejor acomodo de las estructuras nasales. Este es el caso terminado de la paciente posterior al uso de la ortopedia prequirúrgica, donde pueden observar que el cartílago nasal se reposicionó. Este es el domo. El domo, si se acuerdan, tenía una concavidad y logramos tener una convexidad. Perdón, tenía una convexidad y logramos tener una concavidad y aumentamos de forma no quirúrgica la columnela, disminuimos esta amplitud de la fosa nasal, la amplitud horizontal y aumentamos la distancia vertical. La disminución de la fisura alveolar y labial disminuyó y está lista para el cierre del labio. Estos son los cambios que nosotros tenemos en cuanto a las estructuras intraorales. Podemos observar que la línea media del lado izquierdo antes del tratamiento se encontraba girada y posterior al uso del moldeador nasoalveolar se logró centrar un poquito más. En los casos, este es un caso unilateral incompleto, donde también no se encontró alteraciones sistémicas reportadas. Aparentemente podría ser un caso mucho más sencillo porque no tiene fisura palatina, sin embargo, esto nos los complica un poquito más porque no tenemos hacia dónde mover las estructuras que están embebidas en la fosa nasal. Por lo tanto, lo que nosotros decidimos realizar es una placa activa colocando un tornillo de expansión e indicándole a la madre dar un cuartito de vuelta diario. Fuimos un poquito agresivos porque el tiempo en los pacientes con labio paladar hendido es muy importante y posteriormente colocamos el moldeador nasoalveolar. ¿Qué es lo que pasó? Logramos una mayor expansión de la donde nos permitió poder desrotar la premaxila, descenderla, y al descender la premaxila, nosotros pudimos colocar el conformador nasoalveolar y mejorar la forma de la fosa nasal. Entonces, como resultado, tenemos que descendió la premaxila, el segmento mayor, aumentó la columnela de forma no quirúrgica. Mejoramos la proyección de la punta nasal, lo pueden ver aquí, la proyección de la punta nasal del lado no fisurado era muy evidente y se observaba cómo disminuía esta proyección en el lado fisurado. Logramos aumentar esta proyección de la punta nasal, aumentamos la distancia vertical y reposicionamos realmente todas las estructuras intraorales y nasales. Como les había comentado, en la fundación es muy importante la lactancia materna. Este paciente era un paciente incompleto. Si ustedes ven en la figura inferior izquierda, se ve una bolita ligerita de piel. Esto nos ayudó a que no existiera un desplazamiento completo del piso nasal y provocó que la madre tuviera confianza para alimentarlo. Y lo único que hicimos fue colocar un aditamento nasal pegado a unas bandas labiales que aumentara y mejorara la forma nasal antes de la cirugía. Aunque aquí tenemos un puentecito de piel, aún así este paciente es sometido a cirugía para reparación del labio. Este es un puente de piel, pero no quiere decir que los músculos están unidos.
Entonces se corta ese pedacito de piel y se hace la unión de los músculos. En los casos laterales puede ser un poquito más sencillo poder manejarlo si es que son casos completos, porque no tenemos un gol estándar. En los casos unilaterales tenemos que llevar la nariz fisurada a una semejanza del lado no fisurado, y esto nos dificulta un poquito más el éxito de los tratamientos con ortopedia prequirúrgica. En el caso de los bilaterales, la deformidad generalmente es simétrica, ¿no? No hay como tal una simetría, y ahorita les voy a explicar por qué. En este caso es un paciente masculino de 20 días de nacido, es un paciente bilateral, el cual llegó con problemas serios de alimentación. El papá estaba muy desesperado por la alimentación y la mamá presentaba un desapego completo, ¿no? O sea, la mamá no se integraba a la alimentación, al baño y al cuidado del bebé. Le dimos la técnica de alimentación, se le pudieron donar las mamilas para que pudiera comer, y cuando llegó con nosotros tenía un diente natal. Entonces hicimos la extracción, tomamos los registros de fotografías, modelos, y realizamos el moldeador nasoalveolar. ¿Qué es lo que encontrábamos? Si nosotros quitamos esta parte de la premaxila, podríamos ver que las dos alas nasales son simétricas, es decir, no está desplazada más hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, como si lo recuerdan en los pacientes unilaterales. Los dos se encuentran desplazados laterales y posterior. La premaxila, ustedes no la pueden ver porque el prolabio prácticamente se encuentra pegado. Es casi ausente la longitud de la columnela. En cuanto a los perfiles, podemos observar que está sobrepuesto hacia el lado derecho, y el lado izquierdo la fisura es mucho mayor. No se observa la proyección de la punta nasal, y como les había comentado, este es nuestro prolabio y realmente la columnela está prácticamente ausente. ¿Qué es lo que realizamos? Una ortopedia prequirúrgica con un moldeador nasoalveolar. Es un paciente que nos llevó 5 meses de tratamiento. Es un paciente de Chiapas y era difícil la comunicación con él. Realizamos la primera fase del tratamiento, que es la que ustedes están viendo, colocar una placa para disminuir esta rotación central, todas las estructuras, para posteriormente manejar las estructuras nasales. Se nos perdió en la primera etapa, hicimos todo lo posible, pero afortunadamente los papás siguieron todas las indicaciones del tratamiento. Entonces, el paciente llegó en muy buenas condiciones para seguir la segunda fase del tratamiento, que es colocar las antenitas o los conformadores nasales. Y la buena noticia que tuvimos en este paciente es que con placa la mamá se sentía con muchísimo más confianza de poderlo alimentar, de poderlo cuidar, y entonces el padre por fin pudo irse a trabajar para seguir teniendo pues toda esta integridad familiar, ¿no? Que muchas veces se llega a perder por esta alteración. Lo que les comentaba, el problema no solamente es el bebé, se tiene que dejar trabajo, o un padre tiene que trabajar más para poder solventar todos estos gastos, porque si bien la fundación se preocupa en proveerles el tratamiento sin tanto gasto, pues la didáctica familiar de que tal vez tienen 3 niños, donde los dejan, con quién los cuidan, tienen que viajar para poder ir a la fundación, es un poquito más complicado, ¿no? Y bueno, así son los registros finales. Se logró centrar la premaxila, aumentar la longitud de la columnela, tener una mejor proyección de la punta nasal y disminuir la amplitud de la fisura labial, que esto es súper importante para los cirujanos. Estos son los cambios antes y después del uso de la ortopedia prequirúrgica. De una premaxila completamente rotada y sobrepuesta al segmento labial, logramos centrarla y disminuir esta amplitud labial. Podemos observar una fisura en la vista basal. ¿Cuáles son los cambios que tuvimos? Igual súper significativos. Reposicionamos todas las estructuras, tanto nasales como alveolares. Y en los cambios intraorales, pues bueno, es muy satisfactorio poder observar que esta premaxila, que estaba completamente sobrepuesta a un segmento palatino, está
centrada y afortunadamente la distancia de la premaxila puede entrar en la distancia de los segmentos palatinos. Y este es el paciente ya terminado, listo para la cirugía de cierre de labio. Y este es un paciente que es de Chiapas, por eso tuve un poquito de complicación porque colaboró en otra fundación que es chiapaneca. Y bueno, el tratamiento de la ortopedia prequirúrgica es ideal que se haga antes de los 3 meses de vida. Esto es porque hay una mayor plasticidad de los tejidos. Yo siempre les platico a los papás, ¿no? Las abuelitas es muy frecuente que digan, está tiernito el niño. Esto es verdad, es la plasticidad que tienen va a provocar que nosotros podamos, por así decirlo, deformar lo que la fisura alteró, ¿no? Es muy fácil poder darles a entender esto. Si yo doblo un tope, no es elástico, es plástico, se va a romper. Eso quiero que no vuelva a su forma original. Sin embargo, los pacientes posterior a los 3 meses de vida va disminuyendo esta plasticidad y se forma una elasticidad. Si yo comienzo a tratar a un paciente posterior a los 6 meses de edad, puedo provocar cambios momentáneos, pero estos cambios no son definitivos porque ya hay una fase elástica en su cuerpo, no plástica. Y algo así nos pasó con este paciente de 4 meses de edad. Asiste a consulta posterior al uso de placas activas donde se había descontrolado el tratamiento y el cirujano plástico nos los manda porque tiene un problema en cuanto a la proyección de la premaxila. Me lo mandó porque quería saber si podíamos hacer algo. Estaba muy protruida la premaxila, estaba proyectada hacia adelante y debido a la amplitud, a la edad del niño, lo más factible es hacer la amputación de la premaxila y el prolabio moverlo hacia atrás para que cerrara. Como les había comentado, el amputar la premaxila es condenar al paciente a una serie de cirugías y de prótesis porque no va a tener los incisivos centrales, ¿no? Hicimos un tratamiento con moldeador nasoalveolar en donde decidimos realizar la retracción de la premaxila, lo presentamos con el cirujano y nos dijo, si pueden hacer otra cosita más con la nariz, estaría perfecto. La madre y el paciente cooperaron muy bien a pesar de la edad del niño, porque ya comenzaba a ser muy inquieto y comienza a tener toda esta localización de su cara, ¿no? Ya percibe su cara y entonces todos los aparatos que coloquemos se los va a desprender. Afortunadamente no fue el caso y este es el resultado. Logramos reposicionar la premaxila, disminuir la fisura labial, aumentar la columela y dar una mejor proyección en la punta nasal. Estos es los cambios antes y después. Son cambios muy satisfactorios, sobre todo para el cirujano, que no se va a tener que preocupar del estrés quirúrgico que va a tener el paciente posterior al cierre del labio y podemos observar simplemente desde la proyección de la punta nasal, ¿no? O sea, en una vista lateral, frontal, podemos observar que no hay proyección de la punta nasal y en la foto posterior al tratamiento se puede observar ya la proyección. La premaxila ya no está sobrepuesta a uno de los segmentos labiales y la proyección y la conformación de las fosas nasales es mucho más bonita, estética y funcional del lado que terminamos que del lado presentado donde no habíamos iniciado nuestro tratamiento. Y en cuanto a los cambios intraorales, aquí logramos tener una disminución de la fisura alveolar y es muy importante que les pueda decir aquí, si hubiera sido un paciente de 15 días de edad, donde yo veo que es más pequeña la amplitud de la fisura alveolar y que cuando yo haga hacia atrás la premaxila no me va a permitir recibirla, tendría que haber metido de igual forma un aparato activo para aumentar esta amplitud y después poder recibir la premaxila. En este paciente
no nos importó mucho este aspecto porque era un paciente muy grande, donde si no manejábamos la premaxila, no íbamos a poder manejar nada, ya era mucho tiempo y ya el paciente necesitaba ser sometido a cirugía. Entonces, no nos importó que se colapsara un poquito más los procesos palatinos. Después se le va a meter un tornillo de expansión y se hace una expansión normal. No está completamente pintado la premaxila porque por la edad del paciente ya comenzaban a asomarse los incisivos centrales. ¿Por qué es muy importante poder identificar todo este tratamiento de los pacientes? Bueno, en primera, porque ya les había dicho, mejorar el aspecto nasal, disminuir la fisura labial y la fisura alveolar para evitar el estrés. En muchas ocasiones, nuestros pacientes llegan a los 3, 4, 5 años de edad, 15 años de edad sin ser operados. Recuerdan que les había dicho que tenemos en la parte del vómer y la premaxila una sutura que es muy importante, es un importante centro de crecimiento. La lengua, ya les había comentado que se coloca y entonces comienza a friccionar. ¿Qué es lo que hace? Estimula un crecimiento. Como no hay un músculo que contenga este crecimiento, va a provocar que exista una mayor proyección de la premaxila, aumentando la distancia vertical y, si es en el caso, horizontal. Este es un paciente de 3 años, 6 meses de edad, demasiado grande ya para andar en la calle con la fisura bilateral sin ser operada, pero el cirujano no quería operarlo así, era muy grande la fisura. Entonces pudimos observar que la protusión de la premaxila era de 11 milímetros y tenía una sobremordida vertical de 8 milímetros. El tratamiento que decidimos hacer es un tratamiento de reposición quirúrgica de la premaxila, pero es muy importante que sepamos, como se los dije en un inicio, no es un tratamiento sencillo, es un tratamiento complicado en el cual podemos poner en riesgo el crecimiento del tercio medio facial. Va a haber una retrusión del maxilar y puede provocar algunas otras alteraciones. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos un tratamiento quirúrgico ortopédico donde montamos nuestro caso en un articulador y hacemos una cirugía en modelos, que así le llamamos. Hacemos una planeación donde le decimos al cirujano qué tanto debe de recortar y en este caso qué tanto iba a levantar para corregir la sobremordida vertical. Al paciente antes se le sometió a una expansión maxilar y posterior a la expansión maxilar se tomó los modelos y se planeó una retroposición de la premaxila de 6 milímetros y levantar el plano oclusal de 4 milímetros. Posterior a esto, planeación quirúrgica, se elabora una guía quirúrgica, la cual va a ser justamente la guía del cirujano hasta dónde va a quedar y va a ayudar también como una ferulización para el periodo de consolidación. Esta es nuestra planeación de una premaxila proyectada. Se hace un recorte de vómer, se echa para atrás, se fabrica nuestra guía y el cirujano, de acuerdo a objetivos, hace la planeación de la osteotomía del vómer. La línea azul es donde está nuestra sutura premaxilovomeriana. Ya les dije que esa está prácticamente cancelada para que no la toquemos y entonces hacia adelante se hace una osteotomía, se echa hacia atrás y hacia arriba la premaxila de acuerdo a lo que nosotros planeamos y en muchas ocasiones se puede colocar un clavo de Kirchner. Este clavo va a atravesar toda la premaxila hasta unirse con el vómer. En este caso nosotros decidimos colocar el clavito de Kirchner y aparte hacer una cementación fija de la guía quirúrgica para no tener ningún otro movimiento de la premaxila, mejorar la vascularización y evitar que se perdiera en una etapa posquirúrgica. Las consultas siempre se hacen semanales y esto es muy importante para poder evaluar la vascularidad de los tejidos, para saber cómo está fija la guía quirúrgica, si tiene buena higiene y si no, corregirla, evitar algún tipo de infección y poder evaluar la estabilidad de la premaxila. Una vez que vimos que nuestro procedimiento quirúrgico ortodóntico tenía éxito, se decidió retirar
el clavo de Kirchner, hacer la cirugía del labio y quedar listo nuestro paciente. Estos son los resultados que tuvimos posterior a la retroposición quirúrgica de la premaxila y podemos observar que la conformación de la sobremordida vertical, horizontal y la forma nasal son exitosos. No nada más es cerrar, sino también estos avances que los papás nos dicen, ¿no? Aunque el paciente es un paciente muy pequeño, 4 años cuando terminamos de hacer todo este procedimiento, ya comenzaba a tener pena, ¿no? Entonces él hablaba y siempre se tapaba su carita. Después de la cirugía ya es un paciente que está integrado al kinder, ya va sin problemas al kinder, ya canta, ya se integra muy bien con todos sus compañeros. Es un procedimiento muy complicado, muy riesgoso, en el cual tenemos que evaluar cómo es la irrigación, porque en esta parte de la premaxila y el vómer, la irrigación es muy delicada y muy limitada, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que comienza a ponerse moradito, luego hay que llevarlo con el cirujano para determinar qué es lo que se tiene que hacer. Es más fácil que nosotros intervengamos a una buena etapa o pequemos de exagerado a que dejemos pasar una falta de irrigación y se pierda la premaxila por una necrosis, ¿no? Entonces, siempre hay que considerar conservar y lesionar lo menos posible el periósteo para que tenga una buena aporte sanguíneo del prolabio y de la mucosa del tabique nasal y evitar la adhesión labial, ¿no? O sea, no se pueden hacer varios procedimientos quirúrgicos porque la irrigación tiene que estar concentrada en una sola recuperación. Hay algunos protocolos que dicen que pues van a aprovechar que hicieron hacia atrás la premaxila y van a unir el labio. La unión labial, adhesión labial, perdón, no es el cierre del labio, únicamente van a pegar la piel. Entonces, no tiene caso que expongamos al paciente a tantos procedimientos. La fijación siempre se recomienda porque la premaxila móvil, una premaxila que es móvil, no va a permitir que exista una adecuada irrigación. Entonces, siempre vamos a preferir métodos fijos, ¿no? Aquí hicimos dos, que es la guía fija y el clavo de Kirchner. Solo que tenemos que identificar muy bien dónde están nuestros órganos dentarios porque como lo pueden ver ustedes, se coloca al centro de la premaxila, puede llegar a lesionar algunos órganos dentarios. Se ha propuesto la colocación de placas fijas como tipo placas de cirugía ortognática o de reconstrucción facial, sin embargo, pues por la edad del paciente tienden a disminuir el crecimiento y dificultar la higiene. Por lo tanto, pues bueno, se puede hacer todo súper bien al consolidar con clavo de Kirchner y para mejorar este aspecto de la higiene, se recomienda que la guía quirúrgica únicamente cubra las caras de los órganos dentales y tener una correcta evaluación y orientación de la higiene. Hay un riesgo de retrusión del tercio medio, sí, como les había comentado, se puede lesionar el centro de crecimiento y se recomienda que si se va a hacer este tipo de cirugías, que se haga posterior a los 8 años de edad, porque a los 8 años de edad, teóricamente, ya se encuentra el 80% de crecimiento craneofacial. Sin embargo, hay veces que no tenemos opciones y donde el bienestar emocional del paciente es mejor y posteriormente ya lo iremos resolviendo en el camino. Y bueno, como conclusiones del tratamiento temprano, pues siempre es estimular la alimentación directa de seno materno. Esto nos va a ayudar a hacer un mejor apego de la madre, una mejor empatía e integración a todos nuestros procedimientos, tanto quirúrgicos y no quirúrgicos. Fomentar desde que son bebés la higiene, ¿no? Que es tan difícil en nuestro país que exista una correcta higiene desde que son lactantes. Trabajar con la plasticidad de los tejidos, dirigir y controlar siempre el crecimiento de las estructuras maxilomandibulares y evitar hábitos, ¿no? Evitar que la lengua esté colocándose dentro de la fisura, evitar que la mamá esté alimentando al bebé y colocándole el biberón en la fisura. Y en cuanto a los tratamientos tardíos, pues bueno, que les he comentado, no es tan fácil que nosotros podamos decidir
tal vez comprometer el crecimiento del tercio medio, pero tampoco podemos dejar un paciente que vaya a toda la primaria con la fisura bilateral. Entonces, bueno, tenemos que resolver los problemas que aquejan en la etapa preescolar, justamente donde se forma el autoconcepto. Tratar de hacer el cierre del labio lo menos invasivo, es decir, que no se haga con algún tipo de procedimiento quirúrgico, resolver toda la sobremordida vertical y horizontal, y si es posible, en un futuro, si nosotros hacemos una correcta planeación, vamos a hacer un injerto de hueso. Este injerto de hueso se coloca para unir la premaxila a los segmentos alveolares y se hace un tratamiento tardío también para evitar una fractura de la premaxila por un trauma. Es decir, imagínense que el niño se hubiera caído de frente, lo primero que se golpea es la premaxila y de igual forma puede tener severas complicaciones como trauma. Y pues bueno, todos estos tratamientos tienen siempre el objetivo de mejorar la calidad de vida y esto siempre es por medio de un manejo multidisciplinario y tratar de disminuir la comorbilidad. Como conclusiones, tenemos que hacernos muy buenos amigos de los papás, ganarnos la confianza, porque ellos realmente son los que llevan el tratamiento en casa, ¿no? Nosotros vamos cada semana o cada 15 días y ellos son los que tienen que hacer la limpieza diaria, la colocación, la activación de los aparatos. Entonces, si nosotros tenemos la cooperación de los cuidadores primarios, todo lo demás va a fluir muy bien. Y muchas gracias por la invitación a mi fundación Fernando Ortiz Monasterio, a Smaltrain y a la UNAM por siempre tener este equipo y apoyo a la atención y a la investigación clínica en los pacientes con labio paladar hendido y anomalías craneofaciales. Muchas gracias, doctora Tatiana, por tan excelente plática. La verdad es que mi admiración y respeto por el manejo que tiene pues, en toda esta información que involucra pues, todo el tema, desde la aparición de la fisura hasta un manejo de la premaxila de una manera, la verdad es que exitosa. El hecho de que nosotros estemos involucrados en el hospital con este tipo de problemas en los pacientes y llevar a cabo estos tratamientos, sabemos que tiene una dificultad doble. Y es una dificultad doble porque tratamos de resolver los problemas de maloclusión, pero siempre buscamos pues, devolverles la calidad de vida a los pacientes, que eso es como algo primordial. Y a lo mejor la maloclusión quedaría en un plano secundario, devolverles hoy día pues, la alimentación, la respiración adecuada, el habla, o sea, todas las funciones del sistema masticatorio, creo que queda claro que tienen que ponerse en primer plano. Y esto que nos acaba usted de mostrar el día de hoy es fascinante porque a nivel hospitalario pues, lo vemos día a día. A nivel particular no se ve tanto, pero más sin en cambio pues es algo pues, que nos va nutriendo siempre para poder enfrentar cualquier tipo de adversidad en este tipo de pacientes. Muchas felicidades. Voy a permitirme leer las preguntas que le formularon aquí en el chat para que nos haga favor de responderlas, doctora. ¿Le parece bien? Sí, sí. Bueno, mire, le pregunta el doctor Eric Martínez, ¿existe algún aparato que únicamente expanda de un solo lado? En el caso que les presenté fue un tornillo unilateral convencional. Unilateral. ¿Le puede explicar un poco acerca del protocolo que se utiliza con este tornillo? Es decir, cómo se activa o cómo es el protocolo para dar la expansión. A ver, busco una imagen para enseñárselas. Ok. Por ejemplo, ahí. Déjenme, les comparto la pantalla. Sí, está compartiéndose la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora, aquí está. Bueno.
La imagen izquierda de la pantalla tiene un tornillito. Lo que vamos a hacer es retirarlo, retirar la placa y hacer una activación en dirección de la flecha. Esta activación es un cuarto de vuelta, no es como tal una vuelta, sino es un cuarto de vuelta diaria. Entonces, dependiendo de las necesidades del paciente, nosotros podemos comprar un tornillo unilateral, bilateral, en B, dependiendo de las necesidades del paciente. Todas las placas se usan todo el día, toda la noche y únicamente se retiran para hacer la limpieza. Perfecto, espero que le haya quedado respondida la pregunta al doctor Eric. La doctora, Tania Noya le pregunta, bueno, la felicita por la excelente plática, doctora, y le pregunta que qué sugiere para hacer una unificación de criterios en la atención temprana del labio paladar hendido y que sea basada en evidencia. ¿Cuáles son sus sugerencias? Pues no es una sugerencia, ya se está trabajando a nivel mundial y aquí nacional en cuanto a estandarizar algunos resultados para poderlos medir. Ya se está haciendo. Yo creo que en este año ya debe de salir tanto el artículo como las publicaciones a nivel mundial. Perfecto. El doctor Álvaro PR, los apellidos, dice increíbles casos. Doctora, muchas gracias por la bonita charla. ¿Cuántas horas al día usan los niños los aparatos modeladores? Todo el día. Únicamente se retira para limpiarlo. Una vez al día y se vuelve a colocar. Ok, nuevamente el doctor Eric le pregunta, después del manejo ortopédico de la premaxila, ¿qué manejo le deben dar o le dan a estos pacientes? Depende si son pacientes unilaterales o bilaterales y dependiendo también de... Esto es muy enfocado con el cirujano plástico. Entonces hay cirujanos plásticos que prefieren que sigamos manejando placas ortopédicas pasivas que únicamente van adentro de la fisura. Adentro de la boca ya no es nada nasal, o sea, ya no tiene extensiones nasales. Y ya hay doctores que ya deciden que la misma cirugía del labio sea como un tipo de ortopedia, ¿no? Que ya no hace, controla el crecimiento y ya no provoca que haya una superexpansión de la fisura. Perfecto. Le pregunta a la doctora, bueno, la felicita la doctora Eva Luján, le dice felicidades doctora, gracias por compartir sus casos. El doctor Jesús Rocha la felicita también, excelente presentación. Y dice que quería preguntarle si es común que se apliquen cuestionarios que evalúen la calidad de vida relacionada con la salud bucal antes y después del tratamiento. Sí, y hay cuestionarios validados ya, y sí se aplican. Perfecto, el doctor Aarón Cortés también la felicita por la excelente presentación y le pregunta que cómo puede enviar pacientes a la fundación. Pueden localizar como Fundación de Anomalías Craneofaciales en Facebook o por medio del mail fundacionfernando@hotmail, perdón. Ok, ¿me lo puede repetir para anotarlo aquí en el chat, doctora, y podérselos compartir? fundacionfernando@hotmail.com. Mail.com. Perfecto. Y ya se los envié. Le manda a felicitar también, una excelente presentación. Y pues no nos queda más que agradecerle, doctora. La verdad es que uno como ortodoncista, la verdad es que a veces en el área, digamos, de la consulta particular, yo en especial pues no tengo un manejo de los pacientes con secuela de paladar, pero sé que es un trabajo súper apasionante, que es un reto siempre poder lograr que un paciente pueda ser mejorado en cuestión de la posición de la premaxila y que se mejore pues, muchas otras de las funciones que lleva implícito el sistema masticatorio, ¿verdad? El hecho de poder ir devolviendo la función, la estética, la autoaceptación, porque estos pacientes de verdad es que son pacientes que
que tienen un rechazo a sí mismos cuando ven o se enfrentan con este tipo de problemas, y a medida que ellos van viendo los cambios, les cambia la vida. O sea, son otros pacientes que, como ya lo decía usted, tienen una autoaceptación, se abre el panorama y vuelven a tener como una socialización mucho más abierta en ese sentido. Doctora, no me queda más que agradecerle. La verdad es que siempre es enriquecedor escuchar este tipo de pláticas, ver lo que los colegas están haciendo en otros ámbitos, y la verdad es que pues, fascinado con su presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo la pregunta que le tengo es en base a la recomendación prácticamente o a la remisión de pacientes. En el caso de que me llegara algún paciente, ya mencionó que lo puedo remitir directamente a la asociación, pero creo que usted me comentaba antes de iniciar la charla que también los ve de forma particular. Entonces, Sí, me gustaría mejor que les proporcionara a todos los que nos escuchan su información, el correo, datos de contacto, para que ellos puedan tener a lo mejor la información para remitirle a algún paciente. generalmente, bueno, esto es muy obvio, ¿no? Los pacientes que tenemos en la fundación son pacientes a los cuales es necesario facilitarles todos los tratamientos, ¿no? Que no sea tan costoso, que les absorba prácticamente los gastos de la fundación. Pero los pacientes que pueden ir a consulta particular, por supuesto que los podemos integrar y manejar con algún tipo de cirujano también, si quieren que yo se los remita. Les envío, les escribo mi correo, Shell. A ver, ese es mi correo y mi número de celular. Perfecto, doctora. Sí, ya apareció aquí en el chat. De todos modos, esto lo guardo y ya se los hago llegar a todos, y si no, ya lo estarían ahorita a lo mejor anotando para cualquier remisión. Doctora, no me queda más que agradecerle. Nada más si me hace favor de permitirme compartir pantalla para hacerle entrega de la constancia de forma digital, pidiéndole que si puede usted salirse de la pantalla, y preparo yo la mía con la finalidad de mostrarle ya su constancia, ¿verdad? Agradeciendo, por supuesto, su participación y su charla tan amena. La Academia Mexicana de Oclusión y Rehabilitación, Asociación Civil, a través del Colegio Metropolitano, del Colegio Odontológico Metropolitano, otorga el presente reconocimiento a la doctora Tatiana Itzel Castillo Torres por su participación como ponente en las pláticas El Jardín de la Odontopediatría, con el tema Manejo temprano en pacientes con labio paladar hendido, celebrada el día miércoles 10 de junio del 2020. Como presidente, el doctor Jesús Nápoles Martínez, como secretaria, la doctora Marta Elizabeth Tovar Martínez, y un servidor, el doctor Gerardo Martínez Suárez, como vicepresidente. Doctora, pues reciba cordialmente este reconocimiento, y yo se lo haré llegar al correo que nos proporcionó con mucho gusto, y agradeciendo, por supuesto, siempre la aceptación de poder darnos esta plática. Le agradezco mucho, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Por escucharnos, por seguirnos y por estar al pendiente de nuestras pláticas. Les recuerdo nuevamente que para que ustedes obtengan la constancia de las pláticas que hemos estado dando, pueden entrar a la página web de la Academia Mexicana de Oclusión y Rehabilitación, y a partir de ahí ustedes pueden nada más registrarse, envían los datos, y una vez que envíen su nombre completo, vamos a poderles generar la constancia y hacérselas llegar con todo gusto. Doctora Tatiana, muchas gracias. Le agradezco infinitamente pues, el tiempo que se ha tomado para mostrarnos todo lo que hace. Le mandamos un saludo y que tenga muy buena tarde. Saludos a todos. Y igualmente, hasta luego. Hasta luego, doctora. Que tenga muy buena tarde. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos nuevamente.